Stico está de pie en medio de una multitud que se mueve a cámara rápida. Él es el único punto estático. El ruido de la ciudad es ensordecedor, pero se apaga de golpe para dar paso a su respiración. El ruido no siempre viene de afuera. A veces, el estruendo más violento ocurre en el vacío de tu propia mente. ¿Alguna vez has sentido que estás ganando en todo, pero perdiéndote a ti mismo? Hoy vamos a recorrer un camino que pocos se atreven a caminar. No es un manual de éxito, es la crónica de una reconstrucción. Es la historia de cómo Stico dejó de ser un espectador de su propia caída para convertirse en el arquitecto de su fortaleza mental. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás la filosofía, sentirás cómo el orden interior empieza a devorar el caos de tu vida. Stico estaba ahí, inmóvil, no por falta de opciones, sino porque conocía demasiado bien el peso de cada una. Frente a él, una situación mundana. Nada que los periódicos reportarían, nada que mereciera un juicio público, pero en su pecho, ese nudo ciego que aparece cuando sabes que estás a punto de traicionarte. La sociedad moderna nos ha vendido una mentira elegante, que mientras nadie lo vea, no cuenta. Que una pequeña concesión moral es solo inteligencia emocional o saber jugar el juego. Stico escuchaba esas voces. Hazlo. Nadie se dará cuenta. Es lo normal. Así funcionan las cosas hoy en día. Pero el estoicismo no te pregunta qué es lo normal. Te pregunta qué es lo correcto. No era miedo al castigo externo lo que detenía a Stico. Era algo mucho más incómodo. Era el vértigo de cruzar una línea invisible. Una vez que la cruzas por conveniencia, el camino de regreso se borra para siempre. Stico recordó el precio de sus silencios anteriores. Esas veces donde eligió lo fácil sobre lo íntegro. No hubo un rayo que lo partiera. No hubo un colapso inmediato. Fue peor. Fue una grieta silenciosa. Una pérdida gradual de respeto por el hombre que veía en el espejo cada mañana. Una erosión del alma que con el tiempo se vuelve hábito. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve elegir? Esa es la pregunta que martilleaba la cabeza de Stico. El entorno no gritaba, nadie lo presionaba, y ese silencio era lo más peligroso, porque en el silencio la justificación elegante encuentra su mejor escondite. Stico entendió que el sufrimiento no venía del problema externo, sino de la postergación, de vivir suspendido entre dos versiones de sí mismo, el hombre que busca la aprobación del mundo y el hombre que exige su propia coherencia. El silencio se volvió pesado, doloroso, porque toda encrucijada moral verdadera comienza así, no con una gran decisión, sino con la absoluta incapacidad de seguir huyendo de uno mismo. Stico no cayó de golpe. Nadie cae así. La integridad no se rompe como un cristal, se desgasta como una piedra bajo el goteo constante de la complacencia. Primero apareció la duda, luego ese exceso de pensamiento que busca una salida de emergencia para la conciencia. Y finalmente, Stico eligió lo que parecía más fácil. No fue una traición ruidosa ni un error que escandalizara a los demás. Fue una concesión pequeña, casi elegante. Una de esas frases que usamos para adormecer el alma: no pasa nada, esta vez no importa, después lo haré mejor. Stico hizo exactamente lo que el mundo esperaba de él. Dijo las palabras correctas para los oídos ajenos y calló la verdad que le incomodaba sostener. Por fuera su vida seguía pareciendo un éxito, pero por dentro algo se retiró. No sintió una culpa volcánica, sintió algo más frío, vacío. Su caída no fue moral ante los ojos de la sociedad, fue una renuncia silenciosa a su propio criterio. Había elegido agradar en lugar de ser fiel, había elegido encajar para no incomodar, y con cada una de esas decisiones se alejaba un paso más de la persona que juró ser. Stico intentó negociar con su mente. Se dijo que era prudencia, se convenció de que era inteligencia emocional o simplemente saber convivir. Pero el cuerpo tiene una honestidad que la mente ignora. Su pecho estaba tenso,
Su respiración se volvió corta y superficial, porque hay decisiones que el lenguaje puede justificar, pero que la biología rechaza. Esa noche, el sueño se le escapó, no por lo que hizo, sino por lo que no tuvo el valor de hacer. No dijo no cuando debió, no se sostuvo en su eje, no se respetó. En la oscuridad de su habitación volvieron las viejas sensaciones conocidas, la amarga utilidad de ser alguien que complace, pero que no es firme. Ser aceptado por todos, pero no estar en paz con nadie. Stico recordó por qué había decidido cambiar años atrás. Recordó el agotamiento crónico de vivir dividido, pensando una cosa y ejecutando otra. No necesitaba citar a los grandes filósofos para entender su miseria. Sabía algo esencial. Cada vez que te traicionas en lo pequeño, te debilitas para las batallas grandes. Esta fue su verdadera caída, no ante los demás, sino ante su propia mirada. Pero es justo ahí cuando el silencio empieza a doler de verdad y las excusas se agotan, donde algo comienza a cambiar. Porque el sufrimiento, cuando dejas de huir de él, se convierte en el maestro más severo. Stico, por primera vez en mucho tiempo, dejó de justificarse y empezó a observarse. Stico no buscó respuestas afuera. No abrió libros de autoayuda ni pidió el consejo validante de sus amigos. Se sentó en silencio y simplemente observó. Observó cómo la tensión se aferraba a sus hombros. Sintió el nudo en el pecho como un objeto físico. Y entonces, en medio de esa observación cruda, entendió una verdad que la mayoría pasa la vida entera intentando ignorar. No sufría por lo que había pasado, no sufría por la situación externa, sufría por haber actuado contra lo que sabía que era correcto. Aquí es donde aparece el núcleo del estoicismo, la famosa dicotomía del control. No como una frase elegante para Instagram, sino como una verdad que corta. No controlas lo que los demás esperan de ti, pero sí controlas cómo respondes. Stico no conocía todas las etiquetas académicas, pero estaba aplicando el núcleo más antiguo de la sabiduría de Epicteto. Empezó a separar, distinguir y ordenar. Por un lado, lo que depende de mí. Por otro, lo que no depende de mí. La decisión del pasado ya estaba tomada. Eso era un indiferente ahora, algo que no podía cambiar. Pero su relación con ese error, eso sí estaba bajo su mando. Por primera vez, Stico dejó de preguntarse, ¿qué pensarán de mí? Y se hizo la única pregunta que realmente importa para la salud del alma. ¿Puedo respetarme a mí mismo después de esto? La respuesta dolió, pero era honesta. Y en la honestidad hay una fuerza que la mentira cómoda jamás podrá igualar. En su mente apareció una imagen poderosa. Él mismo, observándose desde afuera. No como un juez cruel que busca castigar, sino como un testigo. Y el testigo no gritaba, solo miraba. Stico comprendió que la verdadera fortaleza mental no empieza intentando dominar el mundo o a los demás, sino ordenando el mundo interior. Recordó un susurro de sabiduría que alguna vez leyó en las meditaciones de Marco Aurelio. La virtud es suficiente, no como un ideal inalcanzable, sino como un refugio. Externamente, nada había cambiado. Seguía en el mismo entorno, con las mismas personas y las mismas presiones, pero había ganado algo que el dinero no puede comprar: claridad. Y con esa claridad, la culpa se transformó en aprendizaje, la vergüenza en una brújula, el error en un límite infranqueable. No hizo promesas grandiosas ni juramentos para redes sociales. Hizo algo mucho más sobrio y difícil. Decidió no volver a cruzar esa línea cuando pudiera elegir. Este fue el inicio de su reconstrucción, silenciosa, sin anuncios. Porque el estoicismo práctico no busca parecer fuerte ante la galería, busca serlo, especialmente cuando nadie aplaude. La transformación de Stico no ocurrió en una montaña sagrada, sino en su rutina de lunes por la mañana. Entendió que la filosofía no es para leerla, es para comer, dormir y respirar con ella. Cada mañana, antes de que el mundo empezara a exigir su parte, Stico practicaba la premeditatio malorum, la premeditación de los males. No era pesimismo,
era realismo estratégico. Se decía a sí mismo: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, envidiosa y difícil. No pueden dañarme porque ninguno de ellos puede forzarme a hacer lo que no es correcto. Stico empezó a usar sus detonantes diarios como pesas en un gimnasio mental. Si alguien lo cortaba en el tráfico, en lugar de gritar, observaba su pulso. Si un correo electrónico agresivo llegaba a su bandeja, no respondía de inmediato. Esperaba. Porque entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra única libertad verdadera. Stico comprendió que su mente era un templo y empezó a cuidar qué dejaba entrar. Redujo el ruido. Menos opiniones ajenas, menos noticias irrelevantes, menos comparaciones en redes sociales. Empezó a practicar la incomodidad voluntaria. A veces elegía el camino más largo, o pasaba frío por un momento, o ayunaba de distracciones digitales. ¿Por qué? Porque si puedes controlar tus deseos pequeños, tus miedos grandes no tendrán poder sobre ti. No busques grandes batallas. La verdadera maestría está en cómo tratas al camarero cuando se equivoca, o cómo reaccionas cuando tu plan del día se desmorona. Ahí, y solo ahí, es donde se forja el estoico. Al final de cada día, Stico hacía lo que los antiguos llamaban el examen de conciencia. No para castigarse, sino para auditar su progreso. Se preguntaba en silencio: 1. ¿Qué hice bien hoy? 2. ¿En qué momento permití que mi paz dependiera de otro? 3. ¿Qué puedo mejorar mañana? Stico ya no buscaba ser perfecto, buscaba ser consciente. Aprendió que caerse es humano, pero quedarse en el suelo es una elección. Con cada pequeño no a un impulso bajo y cada pequeño sí a su razón, Stico estaba recuperando el territorio que le había entregado al mundo. Stico dejó de explicar sus decisiones. No porque se hubiera vuelto arrogante o indiferente, sino porque entendió que la verdad no necesita defensa. Su coherencia era su único argumento. Algo en su postura física y mental había cambiado. Ya no era esa rigidez de quien intenta contener una explosión interna, sino la estabilidad de una montaña. El mundo alrededor seguía siendo el mismo caos, las mismas tensiones, las mismas expectativas asfixiantes, pero esas flechas ya no lo atravesaban, simplemente rebotaban en su serenidad. Stico actuaba ahora con una calma que incomodaba a los que viven en la agitación. No buscaba convencer a nadie, ni esperaba que le dieran una palmada en la espalda por hacer lo correcto. Hacía lo que debía y aceptaba el resultado, fuera el que fuera. Eso es la verdadera fortaleza mental. No es imponer tu voluntad al mundo, es no entregar tu voluntad al mundo. Como era de esperar, el cambio generó fricción. Algunos se sintieron amenazados por su falta de necesidad de aprobación y se alejaron. Otros intentaron manipularlo, solo para chocar contra un muro de cortesía inamovible. Pero hubo unos pocos que empezaron a respetarlo. No porque Stico levantara la voz, sino porque su vida tenía un orden que ellos anhelaban. Stico entendió una lección vital. La autoridad real no se declara, se percibe. En los momentos de crisis, una frase se repetía en su mente como un mantra: haz lo correcto, el resto no depende de ti. Y otra, aún más breve: no te quiebres. No era dureza de corazón, era disciplina interior. Era la capacidad de mantenerse entero mientras todo lo demás se desmoronaba. Stico ya no sufría como antes, no porque su vida se hubiera vuelto milagrosamente fácil, sino porque había dejado de pelear contra lo que no podía controlar. Había encontrado algo infinitamente más valioso que la felicidad pasajera o la aprobación social: la serenidad. Y la serenidad, cuando es auténtica, impone un respeto que no necesita ser pedido. Stico no se sentía superior a nadie, simplemente se sostenía, y al sostenerse se volvió libre. Había aprendido a vivir sin romperse por dentro. Stico no celebró su victoria, no levantó la voz para anunciar su cambio ni marcó un final dramático, simplemente caminó. Había paz en sus pasos, pero no era la paz de la comodidad,
era una paz firme, ganada en el campo de batalla de su propia mente. Stico sabía que este camino no terminaba aquí. Sabía que nuevas encrucijadas llegarían, porque la vida nunca deja de poner a prueba nuestra integridad. La diferencia es que ahora ya no las enfrentaría dividido. No necesitaba controlar el mundo, solo necesitaba mantenerse íntegro en él. El silencio, que antes le dolía, ahora era su refugio, un espacio interno donde nada externo, por fuerte que fuera, podía empujarlo. Y quizás tú, que has acompañado a Stico hasta este momento, también estés frente a una decisión. Tal vez parezca pequeña, pero es decisiva. No se trata de una elección que cambiará tu cuenta bancaria o tu estatus social de inmediato. Se trata de algo más profundo. Se trata de definir quién eres cuando nadie te observa. No se trata de ganar el juego del mundo. Se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. Si este silencio te ha hablado hoy, si algo se ha acomodado dentro de ti mientras escuchabas la caída y el ascenso de Stico, no lo ignores. Sostén ese espacio de claridad. Practícalo. La disciplina interior no se grita en los tejados, se cultiva en el jardín secreto de tus actos diarios. Recuerda esto la próxima vez que te encuentres en una encrucijada. La paz no viene de elegir el camino fácil, viene de hacer lo correcto y tener el coraje de sostenerlo en silencio. Si quieres seguir caminando con Stico, este canal existe para eso. No estamos aquí para motivarte con frases vacías, sino para acompañarte en el arte de no quebrarte. Suscríbete si buscas fortalecer tu carácter y únete a quienes eligen la integridad sobre la conveniencia. El silencio también es una forma de fuerza. Úsalo.